Bueno, primero quiero agradecer al grupo de Paladar Joven, a Vicky y a todo el resto del grupo y al Azar por haberme invitado a participar en estas interesantes reuniones y bueno, la verdad que para mí es un honor y bueno, vamos a intentar dar algunas visiones nuevas y bueno, y algunas cosas que creo que por ahí pueden llegar a servir. Eh, También voy a, como decía Hernán Maldonado recién, voy a iniciar con algo para hacer pensar y algo de controversia y después al final voy a tratar de resolver este enigma, o no tanto enigma, pero esto que les voy a plantear. Algunas de las diapos se las robé, bueno, me las cedieron gentilmente, sin mucha chance de oponerse, algunos de los fellows nuestros. Esta se la robé a Romina Tanten, y básicamente es un poco para que veamos cuándo empezó todo esto, y la realidad es que, como decía ella ayer, esto que parece que hace siglos que estamos en esto, empezó en diciembre y muchos de nosotros todavía recordamos que nos fuimos de vacaciones en enero, paseando por distintos lugares. En febrero nosotros con Javier y Josefina fuimos a dar un curso a Ecuador cuando empezaba ahí el primer caso de una señora que vino de Italia y recorrió todo Ecuador diseminando el virus. Así que esto que parece años, estamos recién en abril, ahora tendríamos que haber pasado el Paladar, bueno, y en el cual yo hubiera pasado la presidencia y nada de eso ocurrió. Así que esto que parece que fue hace años, acaba de ser. Y el primer caso en Argentina fue el 3 de marzo, es decir, hace poquito más de un mes. Este es el panorama actual, esto lo saqué de hoy, de la página que todos conocen, de John Hopkins, y acá lo que yo recalco es esto que está marcado en rojo, que son 93.425 muertes. 93.425 muertes y un mundo completamente parado, ¿no? Es decir, que el mundo está absolutamente parado por 93.425 muertes. Estas son las principales causas de muerte en el mundo, esto es del 2016, pero no ha variado mucho. Por año se mueren alrededor de 57 millones de personas en el mundo, y fíjense las principales causas de muerte: enfermedad cardíaca, alrededor de 9 millones de personas, pero algunas interesantes: enfermedades infecciosas respiratorias bajas, cerca de 3 millones de personas; accidentes de auto, fíjense, alrededor de 1.4 millones de personas; de tuberculosis, 1.2 millones de personas por año se mueren, y recuerden la cifra que habíamos hablado acá, estamos hablando de 93.000 personas. ¿Sí? Básicamente esto también es una página muy interesante porque esto se mueve continuamente si uno lo tiene la página en vivo, y alrededor de 9 millones de personas se mueren por año de hambre. ¿Sí? Y en lo que va del año, contra esas 93.000 personas que se murieron de coronavirus, 2.300.000, ahora ya, esto era hace 2 días que lo saqué, hoy miré, 2.460.000 personas se han muerto de hambre lo que va este año, o enfermedades relacionadas con el hambre, como la diarrea o enfermedades infecciosas pulmonares. Y esto es un poco, entonces, el resumen. Muertes en el 2020 tenemos por coronavirus 23.425, y por hambre 2.400.000 aproximadamente. El coronavirus no tiene tratamiento, el hambre muy fácilmente la comida. El coronavirus afecta fundamentalmente a adultos mayores y el hambre afecta fundamentalmente a los niños. De esos 9 millones, aproximadamente 5 o 3 millones y medio son niños menores de 5 años. Y obviamente el coronavirus no discrimina y de hambre se mueren los pobres. Entonces la pregunta es, por 93.000 muertes y teniendo ese otro panorama, ¿realmente se justifica hacer lo que estamos haciendo para el COVID-19? ¿Podríamos en realidad no hacer nada? Bueno, después, si queda tiempo, les cuento una perspectiva epidemiológica de esto.
mientras tanto la dejamos picando para que piensen. Esto es un poco, y acá a mí me pidió Vicky que hables un poco de los diseños de los estudios en tiempo del coronavirus. Y básicamente si uno entra a clinicaltrial.gov, fíjense que hay propuestos 410 estudios para el COVID-19, y esto es poniendo como búsqueda COVID-19, puede ser que si uno pone SARS-CoV-2, o 2019 NCOV aparezcan algunos más, pero 410 estudios relacionados con el coronavirus en clinicaltrial.gov. Vamos a ir analizando algunos de estos trials y cuáles son los diseños que proponen. Este es un ejemplo, este es un diseño clásico, es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que plantea la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina oral para el tratamiento del SARS-CoV-2 en pacientes que bueno, han dado positivo para la enfermedad. Este es un diseño de los cuales nosotros estamos absolutamente acostumbrados a ver, un diseño randomizado, doble ciego, placebo controlado. Es un clásico diseño de, para mostrar seguridad y eficacia de un nuevo tratamiento. Fíjense que acá el comparador es la hidroxicloroquina contra el placebo. Básicamente, entonces, en este estudio se comparaba la hidroxicloroquina con placebo, y fíjense que el outcome primario era una medida compuesta de pacientes hospitalizados, ventilación mecánica invasiva o muerte dentro de los 30 días, y después obviamente había outcomes secundarios. Es decir, que este diseño no nos plantea a nosotros ningún tipo de inconvenientes o dudas. Acá nuevamente el outcome primario, los outcomes secundarios, como estamos acostumbrados habitualmente a ver en los ensayos clínicos randomizados. En este otro estudio, en el cual es otro estudio de intervención, lo que se plantea es la prevención de las complicaciones cardíacas por COVID-19 en pacientes que tengan una fase de síndrome coronario agudo temprano. Y este también es un estudio randomizado, controlado. Sin embargo, a ver si alguien ya se dio cuenta cuál es la diferencia, pero básicamente acá fíjense que la diferencia es que no es ciego, no es ni doble ciego, ni simple ciego, no habla nada, dice que es open label, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia, y básicamente nosotros sabemos que el ciego, mantener el ciego en los pacientes es algo dificultoso, y siempre requiere mayor cantidad de gente que evalúa, mayor cantidad de gente que prepara, mayor cantidad de gente que administra la droga, es decir, que tenemos que tener equipos diferentes para cada una de esas cosas. Y obviamente en circunstancias como una pandemia, bueno, el poder simplificar eso ayuda. Fíjense que acá lo que se planteó como rama experimental era usar aspirina 75 miligramos, clopidogrel, rivaroxaban, etcétera, atorvastatina, y los pacientes controles recibían placebo. Cuando nosotros nos planteamos un ensayo clínico randomizado, controlado, abierto, es decir, que no tiene ciego, obviamente una de las cosas más importantes es que la variable de resultado sea lo más objetiva posible. Y eso obviamente nos lo permite una pandemia, porque acá fíjense que el outcome primario es la mortalidad por cualquier causa a los 30 días después de la admisión. Es decir que, bueno, acá estamos seguros de que a pesar de que es abierto, no puede haber ninguna subjetividad en cuanto a la determinación si el paciente alcanzó el outcome o no, porque es mortalidad por cualquier causa. Después,
Hay otros outcomes que también, si ustedes se fijan, secundarios también son muy objetivos. El cambio en los niveles de troponina sérica, es decir, que eso es una variable absolutamente objetiva. La tasa de egresos, también una variable objetiva y que no fácilmente puede ser influenciada, si bien esa eventualmente podría ser influenciada, y lo mismo la tasa de intubación, que de vuelta, uno, si se pone absolutamente purista, uno podría decir que, bueno, si uno está favoreciendo una droga o no, podría decidir intubar más rápido o más tarde según el grupo, pero bueno, son variables bastante duras y los kits de intubación también son bastante objetivos, con lo cual uno podría decir en principio que no habría grandes inconvenientes. Entonces acá un estudio randomizado, pero abierto, no ciego, y entonces el cuidado que hay que tener acá básicamente es que los outcomes sean lo más objetivos posible. Acá entonces nos movemos a otro estudio que se plantea, y en este estudio es un estudio abierto de fase 1, en el cual evalúan el losartán en pacientes con enfermedad respiratoria que se está empeorando por COVID-19. Acá, fíjense que lo que se plantea es estudiar 50 pacientes, y acá la característica diferencial es que es un estudio de fase 1, en el medio de la pandemia. Nosotros sabemos bien que los estudios de fase 1 en realidad son para encontrar cuál es la mejor dosis para el tratamiento, que muchas veces se hacen en personas sanas, si bien también se pueden hacer en enfermos, pero en general son los estudios que buscan evaluar la seguridad de la droga. Generalmente se empieza con dosis muy bajitas, y en la medida que los pacientes no tienen complicaciones, se van aumentando la dosis hasta tratar de encontrar la dosis más segura y eventualmente eficaz. Es decir, que son estudios que se basan en tratar de buscar la seguridad. Si nosotros entonces miramos en este estudio, fíjense que el outcome primario es el número de participantes que tuvieron eventos adversos al tratamiento, según la definición del tratamiento de eventos adversos. Es decir, que acá claramente entonces un estudio de fase 1 lo que está tratando de evaluar es que este tratamiento es seguro, fundamentalmente, y posteriormente también hay algunas evaluaciones de eficacia, pero fundamentalmente está basado en la evaluación de seguridad. Los estudios de fase 1 en general requieren pocos pacientes, y en general utilizan varias dosis, y no se utiliza placebo. En los estudios de fase 1 no se utiliza placebo, y es nuevamente lo que ocurrió acá. Fíjense que son pocos pacientes, 50 pacientes con COVID y falla respiratoria, y en los cuales el losartán se iba a dar a dosis que se iban incrementando en 50 miligramos, empezando por 25 miligramos, y incrementando en 50 miligramos cada 2 o 3 días, para tratar de encontrar una dosis segura y que eventualmente sea eficaz. Siguiendo más adelante encontré este otro diseño que me parece bastante interesante. Fíjense que cuando ellos hablan o cuentan el título, es un estudio pragmático adaptativo de fase abierta, randomizado, fase 2 y 3, multicéntrico. Fíjense que, bueno, acá tenemos varios aspectos que podríamos analizar y que vamos a tratar de analizar, que nos llaman un poco la atención y que no estamos acostumbrados a ver en los ensayos clínicos nuestros. Y primero es esto de qué es un diseño de estudio adaptativo. En los estudios clásicos nosotros hacemos un diseño del estudio, el estudio se va conduciendo y cuando termina el estudio se hace el análisis. En los estudios adaptativos, como se ve acá en este gráfico, se hace el estudio, el diseño del estudio. Sin embargo, en la medida que se va conduciendo el estudio y en momentos predeterminados, se hace uno o más análisis de los resultados del estudio hasta ese momento. Esos resultados se revisan y se adapta lo que sigue del estudio
en base a esos resultados y después finalmente se analiza. Es decir, que el diseño del estudio va cambiando en base a los resultados que se van obteniendo y que se van analizando en puntos fijos del desarrollo del estudio. ¿Cuáles son las adaptaciones que se pueden hacer? Bueno, acá se ven en la tabla 1 cuáles son algunas de las adaptaciones. Una es escalar la dosis, por ejemplo, los diseños adaptativos, cuando uno tiene varias dosis, permite decidir que hay alguna de las dosis, por ejemplo, que no está siendo efectiva y puede ser inútil continuarla. También se puede evaluar que alguna de las dosis está siendo insegura y también se vuelve a considerar si esa dosis puede ser completamente eliminada. Y lo que se hace es que en base a esos resultados que se obtienen, se reevalúa el tamaño muestral, es decir, que puede ser que la reevaluación de los resultados indiquen que el tamaño muestral está siendo insuficiente o que el tamaño muestral puede ser excesivo y que no se necesita reclutar tantos pacientes y ese reclutamiento puede ser disminuido. La alocación de los pacientes puede cambiar, por ejemplo, si inicialmente estaba planeado que sea 1 a 1, para un determinado tratamiento y uno de placebo, bueno, se puede determinar en base a los resultados que, bueno, en vez de poner 1 a 1, se ponga 75% para una rama y solo 35% para otra rama. Esto lo que tiene es, bueno, trae muchos beneficios porque, bueno, no se expone pacientes a dosis inútiles o a dosis excesivas. También se evita que el ensayo esté con bajo poder para conseguir los resultados y en general, bueno, hay más posibilidades de encontrar resultados. La verdad que son diseños que parecieran muy útiles y un poco los autores de esta revisión lo que dicen es que este estudio, este tipo de diseño se debiera utilizar mucho más, pero no se utiliza más porque la gente no está familiarizada con el diseño y los estadísticos tampoco están analizados con el análisis, que el análisis es un poco más complejo que el análisis directo que se hace en un ensayo clínico. Acá, y uno podría pensar, bueno, uno recuerda muchos diseños de estudios que paran una rama, etcétera, pero la diferencia acá es que en general en todos los estudios que nosotros estamos acostumbrados a ver, o que paran una rama, o que los pacientes que estaban en placebo pasan a droga activa, esos diseños están predeterminados y no se basan en los resultados de un análisis interino de lo que fue arrojando el ensayo, a diferencia de esto, que acá las decisiones se basan en los resultados que que se obtienen a medida que se avanza en el trial, y si bien qué es lo que se va a hacer con esos resultados tiene que estar predeterminado, no necesariamente cuál va a ser la rama o qué es lo que se va a ocurrir es lo que está predeterminado, sino qué es lo que se va a hacer. Se va a parar una rama, se va a cambiar la randomización, etcétera, pero en base a los resultados y no en forma predeterminada. Si esto no se entiende, bueno, después me preguntan. Y esto, por ejemplo, es una visión de un ensayo clínico que con 4 ramas, que inició randomizando en forma igual a cada una de las ramas, y en la medida que se iba avanzando, se iba viendo que esta rama de toxacitabine y daruzubicin no era eficaz, y entonces a medida que iba avanzando en los distintos análisis interinos que se hizo, se fue decidiendo disminuir la cantidad de pacientes que se randomizaban a esta rama y finalmente, bueno, se suspendió completamente la rama, es decir, disminuyendo la posibilidad de que los pacientes fueran expuestos a este tratamiento que no estaba siendo efectivo.
Entonces, bueno, este es otro estudio, pero que también utiliza este diseño adaptativo. Si uno busca en Clinical Trials de COVID y diseño adaptativo, había como 20 estudios con este diseño adaptativo, porque como yo les dije, es más eficiente para encontrar resultados un poco más rápidos y para no utilizar un número innecesario de pacientes. Y en este estudio lo que hicieron era la seguridad y eficacia de un tratamiento con remdesivir, un antiviral, comparado con placebo en pacientes que, bueno, hospitalizados por COVID. Y esto, entonces, ellos, plantean que van a adaptar fundamentalmente el tratamiento control, que pueden ser distintos tratamientos controles, y pueden ir cambiando el tipo de tratamiento control según los resultados del análisis interino. Acá, fíjense que entonces lo que ellos plantean es que van a eventualmente introducir nuevos ramas o parar otras ramas de eficacia o seguridad. Recuerden que las ramas que variaban eran las ramas control, la rama de tratamiento activo era la misma, y eventualmente si había alguna rama control que pudiera ser igual de efectiva o muy efectiva, podría eventualmente convertirse en el tratamiento de comparación para nuevos estudios en el futuro. Este es un estudio que me parece interesante. Otro tipo de estudios que también son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver y que también se están desarrollando muchos relacionados con el COVID, son los estudios pragmáticos. Fíjense que acá se plantea un estudio de fase 2, que después vamos a ver, pragmático, factorial de hidroxicloroquina, acitromicina o ambos para el tratamiento del SARS-CoV-2 severo. ¿Cuál es la diferencia entre, ustedes saben que hace algún tiempo los ensayos clínicos fueron como divididos en dos tipos de ensayos clínicos, los exploratorios o explicatorios y los pragmáticos, ¿sí? Los explicatorios son aquellos que estamos acostumbrados a ver y que son el mejor diseño para explorar cuándo y de qué forma una intervención trabaja, y son los ensayos clínicos randomizados que, como nosotros sabemos, son muy controlados, en un ambiente súper controlado, con una selección muy clara de los pacientes y en los cuales se maximiza todas las herramientas para que los pacientes se mantengan en el trial, para que las evaluaciones se hagan en forma muy sistematizada y muy ordenada, y para que los pacientes no sean perdidos de seguimiento. En contraposición a esto están los ensayos pragmáticos, que en realidad están más diseñados para ver la eficacia de un tratamiento en la vida real, lo que se llama en la vida real, ¿sí? Y acá, entonces, la pregunta es si este tratamiento va a trabajar realmente en condiciones de la vida real. Acá en esta tabla yo les resumí un poquito, un ejemplo para que pensemos cómo sería un ensayo pragmático comparado con un ensayo habitual. En cuanto a los criterios de elegibilidad, y esto es muy variable, y esto quiero que lo vean, porque después cuando yo vea el ejemplo se van a dar cuenta, hay mucho que es mixto, hay ensayos clínicos que tienen mucho de pragmático y tienen algo del ensayo clínico explicatorio que hablábamos recién, así que a veces pueden tener componentes mixtos. Pero en forma grosera y para un ejemplo, entonces los ensayos clínicos explicatorios tienen criterios de elegibilidad muy claros, mientras que los ensayos pragmáticos podrían no tener criterios de inclusión o exclusión, o por lo menos no muy amplios. Obviamente, bueno, un criterio de inclusión, si estamos hablando de COVID, es que el paciente tenga COVID, eso se cae de maduro, pero los criterios de inclusión y exclusión no son tan estrictos como en los ensayos clínicos explicatorios.
Lo mismo hay flexibilidad en la intervención experimental. Nosotros sabemos que los ensayos clínicos habituales, la intervención es muy estricto, tiene que ser dado en tantos minutos, en tal momento del día, con paciente en ayuna, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que hacen ensayos clínicos están muy acostumbrados y hartos de toda esta cosa tan controlada, mientras que entonces en el ensayo clínico pragmático, bueno, hay mucho más libertad en cuanto a cómo se administra, por ejemplo, la intervención experimental. Y lo mismo con quienes administran la intervención experimental. En los ensayos clínicos randomizados tiene que haber una persona designada para la intervención, y acá en los pragmáticos, bueno, cualquiera de los médicos que están atendiendo al paciente pueden realizar la intervención. Y lo mismo ocurre con los tratamientos alternativos, digamos, con la terapia de control, está muy controlada en el ensayo clínico, y en los ensayos pragmáticos puede ser varias disponibles, y las puede administrar cualquiera de los médicos o de las personas que atienden al paciente, y hay muchas menos restricciones en la aplicación de los tratamientos controles, y los pacientes no salen del estudio porque hayan recibido alguna medicación que no estaba prevista inicialmente. Lo mismo, la intensidad del seguimiento es una de las cosas que más se preocupan en los ensayos clínicos explicatorios, y si en los pragmáticos no hay una sección especial diciendo, bueno, qué es lo que se va a hacer para no perder los pacientes del seguimiento. El outcome primario en general tiene que tener importancia clínica, y en general también, a diferencia de lo que puede ocurrir en los ensayos clínicos explicatorios, en los cuales la persona que va a hacer la evaluación del outcome se entrena para hacer el outcome, le dan cursos de cómo se tiene que hacer el conteo articular, de cómo se tiene que evaluar las articulaciones, cómo se mira una tomografía, mientras que acá la gente no se entrena para evaluar el outcome primario ni los outcomes secundarios, y en general son outcomes que tienen importancia clínica. Obviamente los participantes no se hace nada para aumentar el compliance. Si toma la medicación, pero no se hace intervenciones para que eso ocurra. Y bueno, el análisis primario es por intención de tratar, eso es similar a lo de los ensayos clínicos randomizados explicatorios. Es decir que espero que con esto más o menos se entiendan algunas de las diferencias en lo que es un ensayo pragmático de un ensayo clínico randomizado. Si bien, como yo les comentaba recién, fíjense, este ensayo clínico pragmático, el outcome primario es escala de la Organización Mundial de la Salud, que incluye pacientes que se mueren, que reciben ventilación invasiva mecánica, que están hospitalizados pero que reciben oxígeno, etcétera, etcétera. Y bueno, es un score que se va haciendo con esto, y que, como yo les dije, bueno, no requiere un entrenamiento especial para que estas cosas sean medidas de parte de los que están participando en el ensayo, y algo similar ocurre con los outcomes secundarios. Fíjense que habíamos hablado de los criterios de inclusión y exclusión. Básicamente, como yo les dije, obviamente algunos criterios de inclusión y exclusión hay, pero son muchísimo menos rígidos, y la idea es que incluir la gran mayoría de pacientes de la vida real que pueden presentarse con esta afección. Pero obviamente que el sujeto tenga la afección, o si lo que se plantea el tratamiento es para determinado grado de severidad, obviamente eso los pacientes lo tienen que tener, es decir, que algunos criterios de inclusión y algunos de exclusión, sobre todo si, bueno, el paciente tiene mayor riesgo de tener eventos adversos por la droga, se hacen como se harían en la clínica diaria, es decir, que uno tampoco le va a dar a un paciente una droga clínicamente si cree que tiene un riesgo claramente aumentado para tener eventos adversos con esa droga.
Habíamos hablado entonces que el estudio anterior era un estudio de fase 2, este que yo les traigo acá es otro estudio que creo que tiene algunas características interesantes, porque es un estudio mixto, y en este estudio multicéntrico, fíjense que se plantea una sola rama, un estudio abierto, un estudio de fase 2, y en que todos los pacientes reciben tocilizumab. Entonces acá no hay grupo control, es un estudio de fase 2. Si ustedes recuerdan, los estudios de fase 2 son aquellos que, si fase 1 se realizó en sujetos normales para encontrar un poco cuál era la dosis más segura, los estudios de fase 2 también se pueden probar varias dosis, pero ya se hacen en enfermos y en general incluyen números relativamente bajos de pacientes, y todos los pacientes reciben el tratamiento, tampoco hay grupo control. Bueno, esto es lo que se planteó en este estudio, pero que ellos plantearon una rama adicional, o no es una rama, sino plantearon como un estudio adicional en paralelo de un estudio observacional de cohorte, en el cual aquellos pacientes que no entraban por alguna causa en este estudio abierto de fase 2, pero que recibían tocilizumab, eran incorporados en estudio observacional de cohorte. Entonces, en este caso, todos los pacientes recibían tocilizumab en un estudio de fase 2 que iniciaba con 8 miligramos kilo intravenoso y que administraba dosis variables, a veces lo repetían 2 o 3 veces a lo largo del estudio. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que ocurre con estos estudios? Obviamente esos estudios producen calidad de la evidencia baja con respecto a la eficacia del tratamiento, pero bueno, son estudios exploratorios y bueno, uno podría decir que si rápidamente arrojan buenos resultados, esto hay que confirmarlo con un ensayo clínico de fase 3. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero si quieren les cuento un poquito, a ver Vicky, vos me decís, que les cuento un poquito algunos de los ensayos clínicos que se han hecho hasta ahora, algunos de los resultados que están muy publicitados hasta ahora y que muestran algunos resultados con respecto a drogas nuestras de reumatología. No sé si vos, Vicky, me dirás si sigo un ratito más, ¿qué hago? Hola, estamos bien de Sí, tiempo. bueno, Tenemos 20 minutos más y bueno, si se quieren quedar un poco más, no hay problema tampoco. bueno, yo no tengo Sí, problema. vos, dale. Bueno, básicamente este estudio entonces también me lo cedió gentilmente Gelsomina, otro de nuestros fellows, y básicamente lo que planteaba acá son distintas drogas que se han planteado, que ustedes han escuchado, que podrían tener eficacia en el coronavirus y que son drogas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Esto también lo hizo ella, bueno, que fue lo que produjo un gran revuelo con respecto a la hidroxicloroquina y la acitromicina, que ha hecho que realmente muchos de nuestros pacientes se quejen de la falta, y de hecho, bueno, la Sociedad Argentina hizo algún comunicado con respecto a la falta de hidroxicloroquina para nuestros pacientes. Básicamente esto se basó en este trabajo de este personaje, Didier Raoult, que no sé si ustedes lo vieron, pero parece el científico loco de la película esa de invasión, ¿cómo se llamaba? Que venían los bichos esos, invadían la Tierra y el científico loco que los estudiaba. Bueno, es parecido a ese. Y este estudio, básicamente, lo que se basó es en datos experimentales que muestran que la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían tener un efecto antiviral. Básicamente, aparentemente, podrían intervenir con el receptor de ECA2, que es el que
que es el que permite al virus ingresar a la droga, y también tendrían un efecto en inhibición de la salida del virus, además de, bueno, el cambio de pH intracelular, etcétera. Es decir, que in vitro, tanto la cloroquina y un poco más la hidroxicloroquina han demostrado que tienen efecto inhibidor sobre la replicación viral, lo cual, bueno, dio a pensar a que podían ser efectivas. Si bien ya se habían tratado en el SARS-CoV, sin mucha eficacia clínica en su momento. Estos son algunos de los estudios en los cuales se basó un poco todo lo que es la prensa y muchas de las recomendaciones que han hecho muchos de los países para la utilización de la cloroquina y la hidroxicloroquina en estos pacientes. Y básicamente uno es este estudio, otros son un par de estudios de Chen, que ahora les voy a comentar. En este estudio de Didier Raoult, y ustedes saben que hace poquito alguien estaba ahí, me parece que en el grupo estaban compartiendo, o no sé si lo vieron, pero que la revista misma sacó un comunicado en el cual dice que la calidad del trabajo es muy mala y que no lo debieran haber aceptado. Acá lo que hicieron es un ensayo clínico no randomizado, abierto, es decir, un diseño parecido a lo que habíamos visto recién, pero con algunas características particulares que lo hacen muy poco confiable, que se incluyeron 36 pacientes, de los cuales, bueno, los pacientes que recibían el tratamiento eran de un solo centro, y la mayoría de los controles era de otro centro, que era el grupo control, y algunos de los controles que eran de este centro eran pacientes que se habían negado a recibir el tratamiento activo, lo cual en general no es una buena práctica para incorporar pacientes. Y el otro tema es que era la variable de resultado primario era la negativización en la PCR del hisopado, que es un outcome que no está absolutamente validado y que tenga relevancia clínica, es decir, que es un outcome intermedio, pero que no hay ninguna prueba de que negativizar el hisopado realmente haga que te vaya mejor clínicamente, por lo cual es un outcome de poco valor. Ellos en esto se ve mejor. Demostraron claramente que los pacientes que recibían hidroxicloroquina, y aún más, que está acá en el gráfico en verde, los que recibían, que fueron solo 6 pacientes, la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina, negativizaban en un porcentaje muchísimo más alto el hisopado. Los problemas con este estudio son varios. Por un lado, que los controles tenían muchas menos mediciones. Estos en general tenían mediciones de la carga viral diarias, pero los casos tenían muchas más mediciones que los controles, y en los controles se hizo mucha extrapolación de datos para los resultados finales. Y otro de los problemas es que de los 26 pacientes que inicialmente fueron incluidos en el ensayo clínico, hubo 6 pacientes que salieron del ensayo porque no se les pudo tomar muestra al día 6. Y no se les pudo tomar muestra a 4 de ellos porque 3 pasaron a terapia intensiva, 1 se murió, es decir, que tuvieron outcome clínicos muy, muy malos, y bueno, entonces salieron del estudio, pero por falta de medición y con outcomes realmente muy, muy malos. Es decir que, bueno, clínicamente eso debiera ser tenido en cuenta. Además que los pacientes que tenían controles tuvieron menos carga viral que los pacientes, los casos tuvieron cargas virales más bajas inicialmente que los controles, etcétera. Así que muchos problemas con este estudio. Y fíjense que salió este otro estudio que tenía un outcome exactamente igual, la cantidad de pacientes que negativizaban el hisopado en la PCR tratados con hidroxicloroquina. Este era un estudio randomizado, abierto, en el cual los pacientes fueron randomizados a hidroxicloroquina y control en China. Y fíjense que se ve acá abajo que el resultado fue 86.7 los que recibieron hidroxicloroquina negativizaron contra 93.3 de los controles negativizaron el hisopado, con lo cual, bueno, esto tiene resultados
completamente contrarios a lo que tenía el estudio previo. En este estudio evaluaron también algunos otros datos, como la duración de la hospitalización, la duración en que la temperatura se normalizaba, y no encontraron diferencias significativas tampoco en la progresión radiológica. Es decir, que en este estudio los resultados fueron todos completamente negativos. Estos mismos autores hicieron otro estudio en los cuales, que realmente, eso, acá John me pone, el Día de la Independencia, no me acordaba. Porque el que me hizo acordar que se parecía fue John, otro de nuestros fellows. Básicamente, en este otro estudio ellos duplicaron el número de pacientes, en el anterior eran 15 y 15, acá randomizaron 30 y 30. Este estudio no se encuentra en internet, pero así como lo ven, no tiene como una revista de publicación, sino aparece como un reprint en internet. Y de estos pacientes, básicamente lo que ellos encontraron era que sí, efectivamente tuvieron algo menos de fiebre, es decir, la duración de la fiebre fue menor, la duración de la tos fue también menor, y ellos hicieron una evaluación radiológica en la cual encontraron que un porcentaje significativamente mayor de los pacientes que recibieron hidroxicloroquina mejoraron la radiografía, la tomografía computada con respecto a los que, la radiografía con respecto a los que no la recibieron. La realidad es que creo que se tienen que hacer los ensayos clínicos correctos. Hay plausibilidad biológica para que la hidroxicloroquina funcione. También podría tener algunos beneficios secundarios que son como, por ejemplo, bueno, sabemos que hay una trombosis asociada en estos pacientes, entonces podría también ser eficaz en ese sentido, es decir, y como un inmunosupresor leve también podría ser eficaz en aquellos pacientes que hacen la tormenta de citoquinas, pero bueno, la realidad es que para comprobar estas plausibilidades biológicas hay que hacer un estudio correcto. El tocilizumab es otro, y bueno, aquí habíamos hablado de la respuesta de citoquinas, que pareciera ser la tormenta de citoquinas, que pareciera ser una de las causas de muerte de estos pacientes, fundamentalmente en los pacientes que entran en los estadios más moderados a severos, y básicamente se han visto niveles elevados de interleuquina. En este estudio ahora vamos a hablar, pero acá un poco la comparación de lo que es el síndrome hemofagocítico secundario, comparado con los hallazgos de estos pacientes severos con COVID-19. Y como sabemos, bueno, tienen fiebre, tienen anemia, tienen citopenias, tienen también una hiperferritinemia muy, muy marcada, y además de, bueno, otras cosas como el dímero D, etcétera. Y estas entonces serían drogas potenciales para el tratamiento de esta lluvia de citoquinas. Y básicamente entonces hay dos estudios que yo encontré con tocilizumab. Este es un primer estudio en el cual se estudian 21 pacientes. Acá están las características de los pacientes, características medianamente habituales de pacientes con esta infección, y ellos básicamente lo que encontraron es que disminuiría el número de linfocitos, aumentaba el número de linfocitos, perdón, estos pacientes que tienen linfopenia, y disminuía, como vemos en nuestro paciente, la proteína C reactiva, pero también mejoraba, como ustedes pueden ver, la temperatura, mejoraba el requerimiento de oxígeno, también disminuía, y mejoraba la saturación de oxígeno en estos pacientes, y también ellos comprobaron que los infiltrados mejoraban. Así que, bueno, la conclusión de ellos es que a pesar de las limitaciones podría ser eficaz. Y acá hay otro estudio en 15 pacientes, que acá también yo lo llamo para atención, porque fíjense, vayan a la conclusión. Primero, el tocilizumab parece ser efectivo, una opción efectiva para el tratamiento de estos pacientes, pero cuando uno mira los resultados, esto está en inglés en abstract nada más, el resto está en chino, así que no lo pude analizar, pero fíjense que se usó en
2 pacientes que estaban moderadamente enfermos, 6 pacientes que estaban seriamente enfermos y 7 que estaban críticamente enfermos. Y de estos pacientes, bueno, en 8 pacientes se combinó con metilprednisolona, pero fíjense, de los que estaban críticamente enfermos, 4 de los que recibieron una sola infusión, en 3 de ellos se murieron, ¿sí? Es decir que, bueno, y en el resto, si ustedes siguen mirando los resultados, tampoco pareciera haber habido mucha respuesta, con lo cual, bueno, la conclusión no parece estar de acuerdo con los resultados de este estudio. Y por último, entonces, 2 palabras de una visión epidemiológica. Yo les había planteado si se puede no hacer nada con el COVID, teniendo en cuenta de que hay menos de 100.000 muertes contra cerca de 50 millones de muertes por otras causas en el mundo, y el mundo no está parado por los 9 millones de muertos por hambre, y sí está parado por 97.000 muertos de COVID. Esto es un poco cómo es la epidemiología del virus de distintas fuentes, pero creo que un modelo interesante es el del crucero del Diamond Princess, en el cual 13.711 pacientes estaban encerrados. Fíjense que 3.063 fueron testeados, de los cuales 20.7 fueron positivos, es decir, que el grado de contagio fue alrededor del 21% de los pacientes ahí se contagiaron. Usted recuerda que los pacientes los enfermos fueron bajados del crucero en forma más o menos rápida, con lo cual, bueno, no sabemos si se hubieran contagiado muchos más. Pero básicamente, se murieron 7, lo cual da una mortalidad del 1.1%. Recordemos que por un lado estos eran pacientes con mayor edad, que son los mayor riesgo, pero por otro lado también eran pacientes, uno asume que van a un crucero, son pacientes que están algo más sanos. Un dato interesante, que hay un estudio que se publicó hace poco que muestra que aproximadamente el 17.5% de estos pacientes eran asintomáticos. Es decir que el porcentaje de pacientes asintomáticos no es tan alto como se ve. Y hay otro estudio que, estudiando distintos clústeres de infección, encontró que solamente el 10% de los pacientes infectados no tenían un contagio claro de un paciente sintomático, por lo cual se asumía que se podían haber contagiado de pacientes asintomáticos. Esto en China, solamente el 10% podrían haberse contagiado de asintomáticos. Las otras cosas que sí sabemos es que el periodo de incubación son 5.1 días, y que la gran mayoría desarrolla síntomas dentro de los 11 primeros días, que alrededor del 15% requiere internación, el 5% requiere internación en cuidados intensivos, 2,5% requieren asistencia respiratoria mecánica, y de esos el 50% se muere aproximadamente. Esto es un poco distintos escenarios que yo estoy planteando acá con ustedes. En las columnas más arriba, en lo de arriba de todo es la actualidad, ¿sí? Esta es más o menos la población, 7.500 millones de personas, de los cuales al día de hoy, o el día de ayer, no sé cuándo lo hice esto, había 1.362.936 personas. Es decir, que el porcentaje de la población mundial que se ha infectado hasta ahora es 0.018%, 0.018%, es decir, 18 de cada 1.000 personas se han infectado, y la cantidad de muertos es de 5.6% de los pacientes que se han infectado se murieron. Obviamente lo que nos hace pensar es que hay un gran subdiagnóstico, y si nosotros asumimos que la mortalidad real es del 1%, ¿sí? En realidad la cantidad de infectados debe ser alrededor de 7 millones, lo cual igual representaría el 0.1% de la población mundial. Ahora, ¿qué? Nosotros no hacemos absolutamente nada y el modelo de la cantidad de infectados fuese igual a del Diamond Princess, y entonces ahí, en ese caso, el 21% de la población se infectaría, y eso ya daría 1.581 millones de personas infectadas, y si el 1% de esos se mueren, tendríamos 15 millones de personas infectadas. Si en realidad digamos, el porcentaje de pacientes que se infecta es mucho más alto, es decir, que en realidad se infecta el 60% de la población, ya tendríamos 4.000 millones de personas infectadas, y el número de muertes sería de 45 millones de personas si la mortalidad fuera del 1%, en exceso
de lo que ya tenemos. Y el otro problema es que en realidad todos esos muertos, como hemos visto en España y en Italia, sobrecargan de tal forma el sistema de salud que bueno, la gente por otras causas se muere mucho más. Fíjense la mortalidad, esto es el case fatality rate, es decir, la cantidad de pacientes infectados que se mueren, y fíjense cómo hay grandes variaciones en los distintos países. Va de 12% en Italia, 10% en el Reino Unido, 10% en España a 1,5% en Alemania. La tasa en Argentina, lo ven acá en el gráfico a la derecha, es del 3% en la actualidad, y más adelante les muestro otros números. Es decir que, ¿por qué varía tanto la tasa de mortalidad en los distintos países? Acá lo que yo les mostraba, esto es hace unos días, el 3% en Argentina. Y fíjense la Case Fatality Ratio de otras enfermedades que son mucho más graves, el SARS-CoV 10%, el MERS 34%, son coronavirus los dos. Fíjense la influenza, 0,1 a 0,2, es decir, unas 10 veces más baja que este 1% o más que tiene el coronavirus, y del ébola era 50% con menor infectabilidad. Fíjense que los que más se mueren en general son los más de mayor edad, prácticamente no se mueren niños, y el porcentaje va creciendo. Acá cada uno puede encontrar su edad, pero bueno, fíjense que la mortalidad en los mayores de 80 llega al 20%, 15 o 20%, según las distintas series que podemos ver ahí. Perdón, por el otro lado. Entonces, ¿de qué depende esta diferencia de mortalidad? Yo acá en estos distintos gráficos les puse la cantidad de pacientes que habían sido testeados y la cantidad de pacientes que en cada uno de los distintos países, la cantidad de pacientes que estaban infectados por millón de habitantes y los casos de muerte. Esto se lo resumí un poquito en esta tabla. El país que más testeos por millón de habitantes hizo fue Islandia, y fíjense que ellos tienen una tasa de infección del 5,8%, es decir, de los testeados el 5,8% fue positivo, muy pocos fallecidos, y la mortalidad por infectado de 0,21. Después vino Alemania, que también hizo muchos testeos. Fíjense también, el porcentaje de infectados es similar, y una tasa de mortalidad que en el momento que yo hice esto era 0,74, ahora parece que está un poco más alta. Parecido en Australia, es decir, que pareciera que los países que más han testeado, obviamente están detectando casos asintomáticos o muy poco severos, y por eso tienen mortalidades más bajas, mientras que, a pesar que Italia testeó mucho, probablemente ha testeado fundamentalmente casos más severos, y por eso tiene una mortalidad tan alta. Recién ayer, hasta ahora yo no había conseguido el dato de cuántos testeos se habían hecho en Argentina. Ayer aparentemente se liberó que el número de testeos fue de 13.330, es decir, 292 testeos por cada millón de habitantes en Argentina, 1.795 casos informados. O sea que el porcentaje de infectados dentro de los testeados es del 13,4%, similar al de Estados Unidos, que es del 15%, y la tasa de mortalidad ahora es del 3,9%, yo les había mostrado el 3% hace unos días. Y en el hospital italiano, esto del hospital italiano, en total se hicieron 304 tests, 38 fueron positivos, o sea que similar a lo que se vio acá, 12,5% de test positivos, y el 2,6% de los pacientes se murió. Es decir, similar a lo que ocurre en el resto del país. Esto yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, pero esto era un escenario, hubo algo que, bueno, llegó a distintas manos, que era distintos escenarios que planteaba el Ministerio de Salud, y este era un escenario optimista, en el cual lo que se planteaba es que los casos, la cantidad de casos acumulados se iba duplicando hasta el 25 de marzo, y a partir del 25 de marzo, como ustedes ven, se empezaba a planchear la curva, hasta llegar al 25 de abril con 1.280 casos acumulados. Fíjense que en los últimos días se iban incrementando muy pocos casos. Yo le superpuse a esta curva qué es lo que está ocurriendo realmente. Estos son los casos reales a partir del 25 de marzo también, es decir, el 25 de marzo llegamos con menos casos de lo que preveía esta curva,
Sin embargo, la curva no se aplanó, sino que se siguen aumentando los casos, como ustedes pueden ver acá. Acá era el 6 de abril, fíjense, se pensaba que iba a haber 1.242 casos y hay 1.554, y ahora ya estamos en 1.700 casos, que estaría por acá. Es decir, que la curva no se ha aplanado, sino que sigue aumentando, y se están duplicando los casos aproximadamente cada 6 o 7 días. Esto es un poco las muertes. Fíjense, acá yo les planteo en el gráfico grande a la derecha, fíjense lo que está ocurriendo con las muertes en distintos países. Esto se llama rolling cada 3 días, es decir, que cada día lo que se hace se saca un promedio de las muertes de ese día, del muerte del día anterior y las muertes del día siguiente. El último día solo se sacan un promedio con las del muerte del día anterior. Fíjense qué es lo que está pasando en Estados Unidos, esto está aumentando, pareciera que España e Italia están aplanando la curva, y algo parecía en el Reino Unido, pero acá más chiquito está lo que está ocurriendo en Brasil, y lo que está, fíjense, Argentina, que está en rojo acá, pareciera que va subiendo, y fíjense, China también estuvo bajando. Y acá nuevamente más grande, porque la cantidad de muertes es muy baja, fíjense cómo lo que va pasando en Argentina, que va aumentando. Por eso básicamente esto es complejo, pero lo voy a hablar en 2 minutos. Yo acá arriba puse el escenario con el Diamond Prince y el escenario con la cantidad de muertes, con 60% de contagios. Esta sería la cantidad de pacientes que requerirían respirador. Y esto es un poco un pequeño resumen, de los cuales los datos no son absolutamente fidedignos, pero básicamente el número total de camas generales que tenemos, el número total de camas de cuidados intensivos que tenemos, el número total de respiradores que tenemos y el número total de camas de cuidados intensivos que se podrían dedicar al COVID, porque ustedes recuerden que, por ejemplo, en el hospital italiano en este momento la terapia intensiva está llena de otros casos, hemorragias digestivas, accidentes de tránsito, etcétera, ¿sí? Si bien eso disminuye, no hay tanto. Y básicamente, según mis cálculos, si en algún momento llegamos a 400 muertos por día, eso, y según si la curva seguiría como viene la tendencia hasta ahora, mi cálculo sería que eso ocurriría el 18 de mayo, bueno, eso saturaría la capacidad de atención que tenemos en este momento. Y algo parecido, si en vez de ser el cálculo de muertes por día, hacemos el cálculo total de muertes, sería alrededor del 13 de mayo. Por lo tanto, bueno, esto no se tenía que ver, pero bueno, yo creo que es un error no hacer nada, creo que algo tenemos que hacer, creo que vamos bien por el camino que estamos haciendo, pero las curvas no dan tan alentador como podríamos esperar. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, yo no tengo problema en quedarme a responder preguntas o dudas en la medida que pueda. Gracias. Genial, Enrique, gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, yo te escucho. Bueno, gracias. Gracias, buenísimo. Emi, te va a Bueno, leer las gracias. preguntas que estuvieron escribiendo acá. Dale. Hay varias preguntas. Las preguntas, algunas iban dirigidas a cuál crees que es el mejor diseño para medir la eficacia de las drogas que tenemos ahora. Por ejemplo, hablaste de los ensayos adaptativos y Ramiro preguntaba si son más eficientes y más rápidos, ¿por qué no se utilizan para otro tipo de drogas y en otro tipo de situaciones? Bueno, claramente era un poco lo que yo decía. Sí, yo creo que sin duda diseños adaptativos debieran ser probablemente los que se impongan acá, sobre todo si se van a probar varias dosis, que creo que es probablemente lo adecuado, o distintos tratamientos en un mismo ensayo clínico. Y no se utilizan más básicamente por desconocimiento, eso es lo que plantean los revisores de este artículo, y ellos plantean que claramente es porque los diseñadores, los laboratorios, la gente que lleva adelante ensayos clínicos no están familiarizados con estos diseños, y lo que sí es cierto es que el análisis estadístico es bastante más complejo.
y entonces, bueno, se requiere un estadístico, bueno, que esté familiarizado con estos diseños. Ellos planteaban distintos casos, por ejemplo, decían que muchas veces les cuesta, a veces si plantean un diseño así, que la aprobación por los comités de ética, que a veces no terminan de entender y bueno, y que a veces tienen ciertas dificultades. Pero básicamente es eso, y acá yo creo que sería un buen diseño para mantener todos los beneficios de un ensayo clínico randomizado, pero acortar un poco los tiempos y la cantidad de pacientes y poder ir ajustando a medida que se van teniendo resultados, ¿no? Perfecto, bueno, otra pregunta que es de Rodolfo, que es un poco, también habíamos hablado de preguntas previas y era algo que yo planteaba, si esta vorágine que hay con la pandemia no hace correr peligro en la aprobación tanto de tratamientos como de vacunas de una forma precaria y que nos ponga en realidad en riesgo en vez de beneficiarnos. Sí, yo creo que totalmente, si uno mira un poco lo que ha pasado con la FDA y uno ve, la realidad es que no han aprobado nuevos medicamentos, sino los han autorizado para su uso, bueno, en estos casos en particular. Y bueno, la realidad que es un poco también lo que ocurre en la práctica clínica, ¿no? Cuando uno tiene un paciente, y a todos nos ha pasado, pacientes severos en terapia intensiva con otras enfermedades, que no responden a nada y bueno, uno le tira con distintas posibilidades y bueno, me parece que eso algo va a pasar. En la medida que tenga algo de plausibilidad biológica, me parece que, bueno, eso va a ser absolutamente inevitable. Pero me parece que está muy bueno que al mismo tiempo se vayan haciendo estudios serios, porque si no va a terminar la pandemia y no vamos a tener la menor idea de cómo tratar estas enfermedades si vuelven a ocurrir, ¿no? Así que en la medida que se pueda, yo creo que hay que tratar de hacer estudios bien hechos y en el mientras tanto, bueno, tratar de ir avanzando como se puede, ¿no? Otra pregunta es que, ¿qué test considerás que podría ayudar más a estudiar a la población? Porque ahora está en boga el tema de las serologías rápidas que son menos específicas, pero aparentemente podrían aumentar los falsos positivos, pero sería más sencillo, más rápido hacerlo y más barato incluso. No sé qué pensás de cómo debería ser el testeo según lo que has visto y has leído. Claramente, digamos, para controlar la pandemia el testeo por serología no sirve, porque en general la positivización es posterior a que el paciente ha estado contagiando, con lo cual el testeo sirve testeo rápido por anticuerpos, sirve para tener después una idea más clara de cuál es el porcentaje de la población que está inmunizado, y creo que eso sí va a servir en determinado momento para decir, bueno, puedo abrir más o abrir menos. Porque a uno le llama mucho la atención, yo me preguntaba, digamos, ¿no? Con los números que uno veía. En el mejor de los casos, ponele que el 0,1% de la población en China estuvo contagiado. ¿Por qué baja, digamos, ¿no? Si todos los expertos epidemiólogos y virólogos, etcétera, dicen que tiene que estar contagiado el 60% de la población para que se haga la barrera inmunológica, ¿no? O que aparezca la vacuna, eso es lo que estamos cansados de escuchar. Sin embargo, uno ve que con el 0,1 en el mejor de los casos de la población contagiada, esto pareciera estar disminuyendo en todos los países, digamos, entonces esto se debe a que las cuarentenas realmente empezaron a funcionar ahí, pero si es esa la única causa, uno diría, bueno, esto en cuanto se abran las cuarentenas, esto va a explotar, ¿no? Con lo cual, tal vez es posible que el porcentaje de la población contagiada sea mucho más alta, y para eso los test serológicos creo que sirven. Así que sí creo que habría que empezar a tratar de testear serológicamente a un grupo grande de la población para tratar de entender qué es lo que está pasando, pero en lo inmediato yo me concentraría en los test por PCR, porque ahí es donde tenemos que ir a aislar a los potenciales enfermos, ¿no? No sé si contesté, pero bueno. Sí, perfecto. Sí, la verdad que daría la impresión que esas distintas letalidades que hay a nivel mundial pueden tener que ver más con el distinto testeo que haya, más que con la mortalidad en sí misma de la población.
Y yo te hago una pregunta por ahí, no sé si tenés alguna información sobre cómo les va a los pacientes reumatológicos infectados, y realmente hay información precisa sobre que andan peor que la población general, digamos. Hay poca información, ahí salió publicado un artículo con unos 12 casos en los cuales, bueno, 4 estaban infectados, 4 sospechosos, aparentemente les había ido bien, y después también hubo hola César, también hubo un primer release ustedes saben la iniciativa esta del Global Rheumatology, que hicieron una base de datos para juntar información de pacientes con enfermedades reumáticas que sufrían la enfermedad, y ellos están haciendo informes muy, muy rápidos, y lanzaron un primer informe de alrededor de 100 pacientes, y en los cuales la realidad es que la evolución era muy buena, y bueno, no recuerdo, pero hubo 1 o 2 pacientes que se murieron, pero la mortalidad había sido bastante baja, así que pareciera en el momento actual de que no les va especialmente peor, así que bueno, no, eso es toda la información, pero creo que vamos a tener más información en el futuro inmediato, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, si no, la dejo a Vicky cerrar. No, nada, gracias Enrique y gracias a todos por estar. Espero que haya sido útil. Y bueno, recordarles que el miércoles que viene tenemos a la misma hora, a las 19, la reunión con Maglio. Acá yo tengo 99 preguntas en el chat, pero no sé si... No sé si Enrique, te hago una pregunta, Enrique. Sí. ¿Cómo andás? Muy buena charla. Sí, bien. Escucha, ¿Qué haces? ¿cuál sería el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina? ¿Es un cambio de pH a nivel mitocondrial? ¿Y cuál es la relación que tiene con la acitromicina? Sí, en principio pareciera que tiene varios mecanismos. Uno es el cambio de pH, pero también pareciera que a nivel del receptor también produce una glicosilación ahí que hace que el receptor tenga menos capacidad de entrar el virus a la célula, y también algún efecto sobre la liberación del virus. Es decir, que pareciera que tiene efectos sobre la entrada y la salida del virus en la célula, además de dificultar la replicación viral de la célula. Y con respecto a la plausibilidad biológica, no hay, que yo sepa, ninguna explicación por qué combinado con acitromicina podría ser mejor. Eso me parece que fue un hallazgo, y realmente como tenían un tipo de neumonía atípica, se la dieron, pero a mí me parece que eso tiene muy poca plausibilidad biológica y no creo que vaya a funcionar. La otra pregunta es si sabés por qué en la curva que mostraste Alemania le va claramente mejor en la mortalidad y no tiene una cuarentena tan estricta como nosotros. ¿Por qué crees que le va así? Y si es porque testean más o porque, Sí, no sé, son más sí, educados, no sé cuál es. no, yo ahí mostraba, digamos, en el gráfico que si uno sigue, los pacientes que más han testeado son los que tienen mortalidad más baja. O sea que claramente al testear pacientes con bajos síntomas o asintomáticos, tienen una mortalidad más baja que aquellos que solamente testean a los pacientes que se presentan con síntomas importantes. Así que eso es una explicación. Lo que permite, digamos, testear mucho la población, como hizo también Corea del Sur, es que, bueno, aislar rápidamente a los casos positivos y sus familiares, con lo cual, bueno, uno podría disminuir la contagiosidad. Si uno, desde el punto de vista teórico, si uno aislara todos los casos que hay en 14 días, los dejara encerrados, bueno, el virus no tendría a dónde ir y en determinado momento entonces se frenaría el contagio, ¿no? Eso es un poco la teoría tras de esto, pero lo que sabemos es que en realidad, como eso no termina de ocurrir, bueno, con un par de personas que pase. Lo otro que se ha visto es que la contagiosidad pareciera muy variable, es decir, que parece que hay pocas personas que contagian mucho
y muchas personas que contagian poco, y eso no se explica muy bien cuál es la causa, pero cuando todos los análisis de clúster que se han hecho, pareciera que, bueno, hay una persona que por ahí contagia a 1000 personas, pero después hay muchos que contagian muy poco, ¿no? Y eso, bueno, no está muy claro por qué. No creo que sea por el uso del barbijo, ¿no? Buenísimo. Vicky. Bueno, si no hay más preguntas, si no después te mandamos algunas que quedaron. Tenés que Bueno, contestar las 99 que te faltan ahí. O podemos juntarnos más bueno. adelante, si te parece, cuando tengamos más datos. Sí, como quieras, yo encantado. Para mí fue un gran placer y muchas gracias por haberme invitado y bueno, espero que haya sido de agrado y de utilidad. Y súper, gracias Enrique y gracias a todos. Nos vemos el miércoles, no se olviden. Muy Vale, bien. chao, gracias. Nos vemos. Gracias Enrique.